La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por el ortopoxvirus, un género de 12 virus del ADN. Según la OMS, se caracteriza por una erupción dolorosa, ganglios linfáticos agrandados y fiebre. El origen de esta enfermedad surge en la República Democrática del Congo, siendo detectada en un niño de 9 años de la zona en el año 1970. Desde ese momento, la mayoría de los casos que son detectados surgen en la misma locación. Esta se transmite principalmente a través del contacto directo con lesiones cutáneas, fluidos corporales, gotas respiratorias infectadas o bien a través de objetos contaminados con el virus como la ropa y utensilios. Antes que aparezcan los síntomas, la infección pasa un periodo de incubación que suele estar en un rango de 6 a 16 días. En algunos casos, el lapso de tiempo puede ampliarse hasta 21 días posterior a contraer la enfermedad. Continuamos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre la viruela del mono. Veíamos en la parte anterior sobre la alerta de esa alarma epidemiológica en aeropuertos, por ejemplo, para la entrada de viajeros provenientes de países afectados por esta enfermedad y además el control y recomendaciones que se están dando. Ahora vamos a conversar con la doctora María Graciela López, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología y además infectólogo pediatra. ¿Por qué el día de hoy nos acompaña un infectólogo pediatra? Porque los casos que se han visto en su mayoría también han sido afectados directamente a los infantes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti, Daniela. Bueno, vemos entonces una alerta que ya proviene de la Organización Mundial de la Salud, uno de los entes más importantes mundiales a nivel de salud, salubridad y sanidad en el mundo, y además vemos también el exhorto de la Federación de Medicina de nuestro país, también el comunicado del gobierno. Ahora, vamos a entrar en materia a prevención, doctora. Así es. Hablemos de síntomas y qué significa la viruela del mono. Sí, bueno, primero quería acotar, que ya lo dijo el doctor Uníades muy bien, que es esta emergencia que es más bien un llamado de atención internacional a estar prevenidos a la posible ocurrencia de casos. Para evitar la propagación rápida. Así es. ¿Y esto por qué? Porque en el Congo, en el último año, han ido aumentando los casos y no han dejado de aparecer, situación que no era usual en el Congo. Y detectaron esta, digamos, tipo, que es el Clade 1, que es el que produce, no nada más que como que aumentó la capacidad de transmisión, sino que sí está asociado a mayor letalidad. Entonces, ¿qué síntomas se han descrito y conocemos que tiene la viruela símica? Entonces, fundamentalmente, yo creo que el síntoma cardinal es la presencia de una erupción que comienza como una mancha, después se hace una pápula, es decir, una pepita, y esa pápula se llena de líquido, se convierte en una vesícula, para posteriormente hacerse una costra. Entonces, una erupción vesicular que se puede acompañar de fiebre, malestar general, dolores articulares, musculares, y es muy notoria la presencia de ganglios, según lo que describe no nada más la literatura, sino este aumento de los casos importantes en el Congo. Entonces, no hay, digamos, un periodo exacto entre la presencia de la erupción y la fiebre. Puede ser primero la erupción y después la fiebre, o viceversa. Sin embargo, allí, y es el llamado de atención, ante la presencia de erupción de vesículas acompañadas de fiebre, debe acudir al médico, porque sabemos que hay enfermedades que pueden presentarse de esta manera, que es el diagnóstico, lo que llamamos en medicina, el diagnóstico diferencial, por ejemplo, la varicela, que es la que conocemos comúnmente, coloquialmente como lechina. Es uno de los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, en la viruela del mono o viruela símica se presentan fundamentalmente estas lesiones en palmas de las manos, en los pies, en el área genital, en la cara. Son los sitios fundamentales donde se presenta la erupción, mientras que en la varicela es una erupción que se presenta, digamos, en el centro del cuerpo y se va distribuyendo de manera progresiva. Las lesiones, y por eso hago la diferenciación, las lesiones en la lechina o varicela tienen unas características, nosotros le decimos pleomórficas. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de lesiones en una sola área del cuerpo. Mientras, es decir, una puede ser una vesícula, otra puede ser una costra, en un área muy pequeña del cuerpo.
mientras que en la viruela símica generalmente las lesiones son iguales en la misma área. Entonces son, digamos, diferencias entre estas importantes enfermedades y por allí un poco la consulta y la indicación de consultar al médico. Por acá nos preguntan sobre la inmunización. ¿Hay vacuna para la viruela del mono? Sí, existen vacunas para la viruela símica o del mono, sin embargo no hay indicaciones de vacunación colectiva. ¿Sí? La vacunación no se recomienda a nivel masivo, sino en aquellos grupos fundamentalmente de riesgo establecidos, como son trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, que digamos en el aumento de casos que estuvo reportado en el año 2022, realmente fueron estos grupos los principalmente afectados, sin hablar de mayor complicación en inmunocomprometidos, embarazadas o niños, pero sobre todo los grupos de hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, digamos, son los grupos o contactos, por supuesto, de alguien que tuvo contacto con alguien con viruela del mono, debe colocarse la vacuna con unas especificaciones de tiempo. Sí. En Venezuela, bueno, por ese comunicado que nos acaban de expresar, de mostrar en las noticias, bueno, Venezuela está haciendo las gestiones y esto es una noticia que recibimos, por supuesto, con agrado para adquirir la vacuna. Hoy no hay vacuna en Venezuela, sin embargo, es una muy buena noticia y es lo que de hecho hay que hacer, tener la vacuna presente en el país para estos casos específicos. Claro, por acá Jesús Salcedo 349, el usuario, nos dice cómo empiezan los síntomas o cuánto tarda ese periodo de repente de incubación. No sé si en esta oportunidad se llame así. Sí, qué buena, es una muy buena pregunta porque nos ayuda también a hacer diferencias. Es una enfermedad que las descripciones es de inicio súbito, abrupto. Entonces, súbitamente o abruptamente empiezan a aparecer lesiones en piel, generalmente en las manos, en la cara, puede ser el área genital o en los pies. Y alguno otro puede aparecer bruscamente la presencia de fiebre alta, malestar general, ganglios inflamados, dolores articulares y poco tiempo después la presencia de esta erupción característica. Entonces, comienza de esa manera, de manera abrupta. Y cuando hablamos de periodo de incubación, es decir, el periodo que pasa entre que yo estoy en contacto con alguien con viruela símica y yo me enfermo, claro, es variable. Es desde un día hasta 21 días, pero la media es de una semana. Después de una semana, las personas que adquirieron, digamos, el virus es que van a presentar la enfermedad. Por supuesto, además, bueno, vemos también en África cuando comen animales también al momento de la cocción, cuando los matan también pueden tener también un animal infectado, tener también contagio directo de ellos hacia el humano. Sí, entonces, es una zoonosis. Eso es una zoonosis. Empezó como una zoonosis. Lo característico de esto es que ha aumentado la transmisión humano-humano y es lo que está elevando los casos en África. Por supuesto. Vamos a irnos a la pausa. A regreso seguimos conociendo más y entendiendo más sobre esta viruela, conocida como la viruela del mono. Y además vamos a ver la peligrosidad que tiene esta enfermedad. Usted nos habla de poblaciones más vulnerables. Vamos a ver cómo es el comportamiento también en el organismo y qué pasa. Recuerde las redes, @salud_gb, @AnielJSalas. Por acá tenemos también una pregunta de buena música, la vamos a leer a regreso. Redes activas con ustedes, volvemos. ¿Cómo prevenir la viruela del mono? Evita el contacto con animales salvajes que puedan portar y transmitir el virus.